el power y te dejamos a vos la palabra. Bueno, bueno, nuevamente, queridos hermanos del Hogar El Alba, tengan todos ustedes muy buenas noches, contento y feliz de poder compartir un martes más con ustedes. Y habíamos visto así a modo de rapidito repasar el hecho de que habíamos sido declarados justos por el Señor y veíamos todo lo que el beneficio que teníamos por ser declarado justo. Pero en el capítulo 6 eh, ¿me escucha bien, Fede? ¿Está todo bien allá? Excelente. Bueno, perfecto. Entonces, si vamos ahí al capítulo 6 de Romanos, al que nos compete en el día de hoy, vamos, yo ahí en la primer placa yo puse el hecho de que este capítulo nos va hablando de que somos santificados en Cristo por la fe. Uno de los beneficios que decíamos anteriormente, que somos obviamente salvos en primer lugar y somos declarados justos, pero también como hijos de Dios somos santificados, santificados. Ahora, sabemos muy bien y hemos escuchado que esa palabra santificado, no solamente tenemos la posesión, sino también vamos en un proceso de cada día, vos y yo, el hecho de estar cada día más acercado, más pegado, más unido a Cristo, ¿eh? Saber de que Él nos declara santo, nos declara de esa forma que somos apartados para Él, ¿no es cierto? Tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón por esa fe. Y justamente el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y ahí comienza el capítulo 6 con una pregunta retórica, una pregunta que creo que en sí mismo tiene la respuesta, ¿sí? Y lo que quiero que en esta noche podamos considerar algunas cosas de este capítulo. Y el primero de ellas, ¿sí? Ahí en la primer placa que podemos ver, dice, Dios me invita a considerar, ¿qué me propone Él? Dice, yo voy a perseverar, voy a continuar. Esa palabra perseverar, dice, significa pensar en, insistir, quedar en, continuar en. Nos da la idea del hecho de seguir en ese camino. Si sabemos que en el capítulo anterior habíamos muerto, ¿m? Como dice también el versículo siguiente, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esa palabra muerto justamente nos va hablando de separación, de separación. Una de las formas más, digamos, palpable, ¿no? Es que sabemos cuando algo no tiene vida, que está muerto, justamente hay algo que se caracteriza que el corazón no late. Por consiguiente, no llega sangre a los extremos del cuerpo y ese cuerpo está frío. Así tenemos que estar nosotros hacia el pecado, hacia el pecado. No tenemos que continuar pensando en el pecado. Si bien vamos a ver en el capítulo siguiente, ¿sí? Que Pablo tenía esa lucha, pero dice, yo tengo que estar muerto. Mi cuerpo, mi mente tiene que estar muerto, tiene que estar separado, no tiene que haber esa vida que había antes. Es todo un proceso, ¿no es cierto? Es todo algo que yo tengo que día a día tengo que morir a mi cuerpo, morir a mi viejo hombre y decidir vivir para Dios. ¿Por qué? Porque posicionalmente estoy santo, pero también tengo que pensar en esa santidad progresiva. Yo estaba separado, dice, ¿se acuerdan Efesios capítulo 2, versículo 1, que dice que Él nos dio vida estando que muertos en nuestro delito y pecado? Ahora es interesante que ahí la palabra muerto va hablando del hecho que no tiene operancia, que no tiene actividad. Y Dios me dio vida cuando estaba, ¿qué? Justamente sin actividad para con Dios. ¿Por qué? Porque había pecado. Ahora, yo puse ahí justamente una frase, como pienso y me relaciono en mi corazón, determina mi carácter y mi acción. Cada uno de nosotros, hermanos, en nuestra mente, ¿sí? Vamos a ir añadiendo pensamientos. Ahora la Biblia nos insta a que a poner la palabra de Dios.
todo el Salmo 119, si bien a veces lo usamos para los jóvenes, pero también lo tenemos que pensar en nosotros, ¿sí? Cada hijo de Dios, el hecho de con qué voy a limpiar justamente mi corazón, guardando la palabra, no hay otra forma, hermano. Recién Ever nos exhortaba con el tiempo del concurso, ¿no? Y a veces uno lo puede tomar como si fuera algo tedioso, quizás, o algo pesado, porque tengo que apartar un momento, vengo cansado del trabajo, llego justo con el tiempo para tomar quizás unos matecitos, pero la escritura dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo, justamente en Efesios. ¿Por qué? Porque los días, y justamente si uno mirara hoy cómo está el mundo entero, los días son malos, malos espiritualmente, ¿sí? Vemos las noticias como hoy el Medio Oriente nos está mostrando cómo Dios se está preparando para su venida. Y justamente ayer yo estaba viendo algo, una película sobre justamente el rapto de la iglesia y pensaba en eso, ¿no? ¿Cómo estoy yo viviendo esa vida santa? Tengo que estar preparado para cuando el Señor venga. Yo sé que me va a venir a buscar y me va a llevar porque yo he creído en Él como Salvador personal. Pero ¿cómo estoy viviendo esa vida diaria? La segunda frase que puse dice, mi relación con el pecado debe cambiar constantemente. Hermanos, tengo una carrera por delante y tengo que despojarme, me dice la Escritura, del peso del pecado que me asedia. Todos los días el pecado, querido hermano, querida hermana, el pecado está asediando nuestra mente, nuestro corazón. Y tengo que vivir una vida santa, una vida santa. Tengo que decidir. ¿Y cómo voy a vivir una vida santa? Considerando lo que Dios me propone. No perseverar en el pecado porque he muerto. Y en mi mente, en mi corazón, tengo que pensar que yo cada día tengo que cambiar. Cada día yo sé que tengo que morir al pecado. Antes estaba muerto en el pecado, Efesios 2, pero ahora tengo que estar muerto al pecado. Ya no tiene que tener más efecto en mi vida el pecado. Si vamos a la placa siguiente, Fede, dice, ¿cómo voy a vivir esa vida santa? ¿Eh? ¿Cómo la voy a vivir? Conociendo cuál es mi posición. Ahí del versículo 3 al 10 justamente, sabe que nos dice, o no sabéis que todos los que hemos muerto hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Y ahí nos va dando un cuadro de lo que es el bautismo, ¿no? Y sabemos que el bautismo justamente nos va hablando de esa identificación con Cristo. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora me toca vivir, lo vivo que en la persona de Cristo, va diciendo Pablo, justamente a los hermanos de Gálatas. ¿Sí? Ahora, sabemos que el bautismo es una identificación de que de la muerte hacia el mundo y de la resurrección en Cristo para vida eterna. Ahora es interesante una palabra ahí, justamente sumergir, sumergir. Y yo estaba investigando un poco esa palabra y la idea es justamente lo que puse, templar un metal. ¿Por qué templar un metal? Sabemos que el metal lo ponemos en el fuego, ¿no es cierto? El herrero, aquellos que trabajan en la herrería, para ablandar las partículas de hierro, agarran el metal y lo ponen, ¿no es cierto?, en el fuego. ¿Mm? Y dilatan las partículas, le dan esos golpes que necesita el metal y después lo ponen en el agua. Y ese de ponerlo en el agua hace que el metal se contraiga, y queda nuevamente rígido. Y ese proceso, de calor y frío hace después de ese metal un hermoso cuchillo, una hermosa pieza de metal, lo cual uno después lo va a apreciar. Y esa es la idea de que saber de que yo estoy en Cristo ahora y que Cristo va a hacer ese proceso también en mi vida de que de traer, como veíamos la semana pasada, va a traer pruebas,
Sí, hermano, va a traer pruebas. ¿Para qué? Para formar su carácter en mi vida. Ahora, yo fui plantado en Cristo ahora. Y si me acompañan en Juan capítulo 15, ahí el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 15 lo vamos a ver justamente la relación que hay, ¿no es cierto?, del pámpano y la vid. Y hay unos versículos que quiero que puedan de pronto acompañarme en la lectura. Yo lo voy a leer, dice versículo 4 del capítulo 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Versículo 10, si guardar mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Es una palabra clave para nuestra vida cristiana, el hecho de permanecer, el hecho de saber cuál es mi posición. Soy un hijo de Dios y tengo que desear vivir en esa posición cada día. Filipenses 1:21, si me acompañan, Filipenses versículo 1, sí, capítulo 1. Dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabía muy bien y tenía bien en claro que estaba en Cristo y él deseaba estar en Cristo, pero sabía que tenía un plan, el Señor para él, que tenía que continuar. Y dice, y lo que me resulta vivir lo quiero vivir en él, quiero vivir en él. Ahí en el capítulo 3 de Filipenses, capítulo 10 dice así la escritura, a fin de conocerle, era el deseo que él, de experimentar cada día, esa palabra conocerle, va hablando de experimentar, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, a Cristo, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo sabía que por el contexto de esos versículos podemos entender de que el anhelo de él era vivir para Dios, vivir para Dios. Ahora, tengo que estar determinado a cambiar. Cada día tengo que tomar una decisión personal, ¿sí? No es congregacional, no es familiar, es personal. ¿De qué? De cambiar, de vivir para Dios. En Efesios 4:24, allí dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es el hecho de vestirse, es una decisión que yo en forma personal tengo que tomar cada día. El contexto va diciendo, versículo entero, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tengo que hacer? Despojar, dejar a un costado del viejo hombre que está viciado, versículo 23, y renovarme en el espíritu de qué? De vuestra mente. Cuando yo más dejo que la palabra de Dios entre en mi mente, va a ir a mi corazón. Justamente como leíamos anteriormente, como pienso y me relaciono en mi corazón. ¿Cómo voy a relacionarme con el Señor en mi corazón cuando más le conozco, cuando más le busco? Puse una frase allí, al estar en Cristo estoy muerto al pecado, el nuevo hombre tiene vida que abundante, vida eterna. ¿Te ha puesto a pensar, hermano, hermana, que tenemos vida abundante? ¿Mm? Hay un coro viejo pero hermoso que dice, vida abundante en Cristo tengo, ¿sí? Y es una vida que comenzó en el momento de creer en Cristo como Salvador personal y va a terminar, por decir así, nunca. ¿Por qué? Porque aun cuando muera voy a tener esa misma vida, pero ya con el Señor. Ahora, si pasamos a la siguiente placa, Fede, ¿cómo voy a vivir una vida santa? ¿Cómo voy a vivir una vida santa? Tengo que calificar mi práctica, mi presente. ¿Cómo estoy viviendo? Si tuviéramos que sacar una hoja, ¿no?
como se acuerdan cuando llegaba el profesor al aula y decía, bueno, mis queridos alumnos, saquen una hoja, vamos a tener un examen. ¿Eh? Y uno temblaba, ¿no es cierto?, cuando venía ese momento, porque a veces nos agarraba en falta, porque no habíamos estudiado, otras veces sabíamos a medias, ¿no? Pero tengo que calificar cómo es mi práctica, y eso precisamente le va diciendo Pablo, ¿eh?, a cada uno de nosotros, ahí en el versículo 11, ¿eh?, de Romanos 5. Voy a volver a Romanos 5, capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13 voy a leer. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Tengo que calificar cómo es mi práctica cada día, porque tengo que desear y de todo corazón vivir una vida santa para Dios. Considerar que es hacer un inventario. Es un término contable, porque Cristo es quien lo crucificó. Y yo al identificarme con Él, con Cristo, estoy muerto al pecado. Entonces la ecuación se completa cuando yo realmente considero que vivo para Dios, vivo para Dios. Dice, no reine. Y esa palabra reinar justamente va hablando de qué, de gobernar. Realmente Dios me da el poder de vivir en libertad. Y como decía la primer placa, no en libertinaje. A veces uno cree que puede pensar de que, estoy libre en Cristo, entonces puedo vivir como se me da la gana, como yo quiero. Total, después voy, peco y hago un blanqueo de pecado. ¿Eh? Me aferro al versículo de 1 Juan 1:9, dice, si confieso, sí, pero ¿qué pasa? Tengo que apartarme. El que se confiesa y aparta, dice la Escritura, ese va a alcanzar misericordia. A veces pensamos de que tristemente podemos engañar a Dios. ¿Sabes qué? Nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Todo el libro de Primera de Juan justamente va hablando, ¿no? De ese pensamos, dice, y si pienso que, ¿eh? Es interesante leer los capítulos ahí. Si decimos que, dice justamente el apóstol Juan, no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Tengo que calificar cómo es mi vida cada día, no para demostrar a las personas que soy hijo de Dios, sino decir vivo una vida santa porque tengo un Dios santo que demanda santidad de mí. Ahora, si vamos a la placa, bueno, ya la pusieron ahí, ¿eh? ¿Cómo, cómo voy a vivir una vida santa? Y ahí vamos a ver el hecho de que del versículo 13 al 14, caminando una vida en libertad. Pero tengo que construir hábitos de libertad. Tengo que construir hábitos piadosos. El hecho de que leer la Biblia no es por leerla, sino es buscar a Dios. El hecho de orar cada día es la oportunidad de derramar el corazón delante de Él. El salmista dice, de mañana te buscaré, de mañana te buscaré. ¿Saben qué, hermanos? Yo le comparto de que en la mañana es el momento más propicio. ¿Para qué? Para poder tener la mente y el corazón en sintonía con el Señor. Yo les confieso que si yo a la mañana no tengo mi tiempo privado con Dios, hermanos, después me resulta dificilísimo. Y si me pongo a leer, ya tengo la mente con cosas que quizás me distorsionan, cosas que bombardean y no me puedo concentrar en esa lectura, cosas que tengo que hacer. Y en lo personal tengo que hacerlo a la mañana, tengo que hacerlo a la mañana. Tengo que proponerme,
como hizo Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse, tengo que proponerme levantar. Y si sé que tengo que viajar hacia Buenos Aires, tengo que levantarme más temprano para poder tener ese tiempo. ¿Por qué? Porque sé que es lo que me va a alimentar a mí, que me va a dar la fuerza. Tengo que construir hábitos de libertad. Tengo que no ceder a mis apetitos carnales, si no viviría ¿qué? En derrota y en desánimo. El diablo sabe cuáles son nuestras debilidades, hermano. Y a veces pensamos de que, bueno, la lucha la tiene el joven con las adicciones, la tiene de pronto el joven que no obedece. No, todos nosotros tenemos luchas. Y no tengo que ceder justamente a esos apetitos carnales. Pablo nos dice, evalúense cómo estamos caminando. Dice, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Entonces, yo sé que si estoy en esa lucha diaria, voy a tener victoria. Y el diablo no va a ganar terreno en mi mente ni en mi corazón. Ahora es interesante el concepto ahí de los miembros. Los miembros justamente va hablando de partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque se ni tampoco presenté vuestros miembros, versículo 13, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, nos va haciendo esa propuesta, presentemos nuestros cuerpos a Dios. Ahora, el hecho de presentar, esa palabra presentar, hablando de ponerse a disposición, ponerse a disposición. Muchas veces decimos, Señor, acá está todo. ¿Se acuerdan de alguien que fue a dar la ofrenda delante de los apóstoles, Ananías y Zafira? Dice, acá está todo, igual que todo lo que hacían. Vendían la propiedad y ponían el dinero, pero ellos ¿qué hicieron? Por atrás sacaron de la propiedad. Pensaron que podían engañar y a veces nosotros hacemos lo mismo, Señor, acá está todo, pero por detrás empezamos a sacar tiempo, a sacar quizás atención, ¿no? Y dejamos que nuestros apetitos carnales empiecen a ganar terreno sobre nosotros. Ahí con respecto a los miembros que son armas, son instrumentos. ¿Y sabes qué? Pensaba mucho en David. Sí, en el rey David. El rey David, cuando peleó contra Goliat, sus manos fueron que el instrumento que Dios utilizó para escoger esas 5 piedras, tenerla en el saco ahí donde él guardaba sus piedras, revolear la gomera, la onda, tirar la piedra en el poder de Dios y matar al gigante. Y todos estaban alegres y felices porque David mató a Goliat y el pueblo de Israel estaba gozoso y alegre porque había tenido victoria sobre los filisteos, ¿no? Y a veces nosotros somos así, ¿no? Tenemos esa victoria sobre el pecado, victoria en la mente, victoria en diferentes áreas, pero también me hace empezar en David que tenía otro miembro, un arma, ¿cuál fue? La vista. Y recuerda, ¿no? Que David miró, cuando los reyes salían a la batalla, él se quedó en la casa y miró del tejado y vio a una mujer y pecó con Betsabé. A veces los miembros los dejamos que de lado. Y pensamos que no va a pasar nada, hermanos. Pero, ¿sabes? El enemigo no descansa. Por eso Pablo dice, los miembros pónganlo a la disposición del Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque tengo que estar muerto y tengo que caminar en esa libertad que Dios me da, no el libertinaje. Ahí al final de esta placa puse, pueden ser que los cambios no lleguen a todas las áreas al mismo tiempo, ¿no? No todos nosotros cambiamos de la misma manera, a algunos les cuesta más, a otros menos, a otros quizás les cuesta el área de la mente y a otros les cuesta más bien el área de los ojos, pero ¿sabes qué? Pero cuando se realizan esos cambios, serán reales porque lo hacemos en el poder de Dios e irán en aumento conforme a Cristo. Lo leo otra vez. Pueden ser que los cambios no lleguen a todos en todas las áreas al mismo tiempo, pero cuando se realizan serán reales
e irán en aumento conforme a Cristo. Hermanos, estamos en una lucha constante. Dice la Escritura, ¿no es cierto?, que tenemos lucha no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, en las huestes espirituales. Una lucha espiritual todos los días, a cada instante, ¿sabes qué? En este momento inclusive, porque el enemigo quiere distraernos mientras estamos estudiando su palabra. Uno piensa que de pronto no, acá no va a pasar. No, hermanos, un ejemplo, yo estoy en un lugar que es una bendición, pero el enemigo no está fuera del alambrado, el enemigo está. Parece que se le fue la señal a Raúl. Vamos a esperar un cachito y vemos qué hacemos. ¿Vio? Ah, se le fue la conexión, me dice, se le fue la Sí, sí, conexión. sí. Se le fue la conexión y por eso se dejó de compartir el Power. Ahí le digo si Bueno, me lo manda a mí para que lo podamos seguir corrigiendo, transmitiendo. Ahí volví, ¿eh? bueno, me Ahí dice. ya Ah, listo. ahí comparto de Listo. vuelta, ¿eh? Pensé que se había ido Raúl, pero me fui yo. No, yo estoy firme como rulo estatua. ¿Ahí se ve? ¿No? Yo no veo nada. Ahí está. La siguiente, Fede. Dale, ahí vamos. Listo. Bien, entonces decíamos el hecho de que antes vivía en el pecado, en la muerte, pero ahora estoy viviendo o tengo que vivir en obediencia a la justicia de Dios. Una fe viva puesta en Cristo, realmente de corazón, hará que viva en obediencia a lo que creí. Yo cada día lo que aprendo de parte de Dios en su palabra, por mucho, por poco que sea, si realmente lo creo, y pongo una fe en el Señor para ser obediente, ¿sabes qué? Voy a tener victoria, voy a tener victoria. Ahora, si me acompañan ahí en el versículo 18, casi al final del capítulo, dice, eh, yo tengo un nuevo amo. ¿M? Tengo un nuevo, soy siervo, dice, voy a leer desde el 17, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados la salvación en el Señor y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Ya no tengo más al viejo hombre, o mejor dicho, como amo, sino tengo un nuevo amo. ¿Quién es? Dios, la justicia de Dios. Y nada ni nadie me puede separar de él, como dice ahí Romanos 8:35. Nada ni nadie me va a sacar, dice Juan 10. ¿eh? Yo estoy en la mano de Dios. Y ninguna circunstancia, por más difícil que sea, me puede sacar de la mano. Ahora el enemigo también lo sabe y él sabe que no me va a poder sacar de la mano Dios, pero ¿sabe qué va a tratar él? Va a tratar de anularme, va a tratar de constritar al Espíritu Santo, va a querer que yo cohabite con el pecado en mi vida y voy a quedar seco, voy a quedar seco. Sigo a Jesús voluntariamente, no tengo que pensar en mis intereses. Cuando yo sé quién es mi amo y sé que estoy en las manos de ese amo que me cuida, que me protege, que me guía, le sirvo voluntariamente. Y ya no pienso como el Señor, pienso en el otro. Ya mis intereses es en el beneficio del otro. Ahora, yo quería que me acompañen,
al versículo, perdón, a Josué, por favor, al libro de Josué, capítulo 24. Justamente cuando ya después de conquistar la tierra, ¿sí? Y saber que todo lo que, el beneficio que tenían en el Señor, dice el versículo 15 del capítulo 24, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogéis hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Después voy a leer la última frase. Pero le dice, muchachos, hemos conquistado, hemos avanzado, hemos visto el poder de Dios, hemos luchado sin desfallecer. Hemos tenido victoria, pero ustedes van a decidir a quién quieren servir. Como si nos dijera esta noche Josué, queridos hermanos, ustedes han tenido victorias en el Señor. Han podido conquistar territorios espirituales en sus vidas, pero tenemos que decidir vivir una vida santa. Y termina justamente el versículo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios me pide que le sirva. Yo soy libre, dice la última placa, si la pasás, Fede, por favor. Yo soy libre y aunque el pecado siempre esté a la puerta, hasta que esté en la gloria. Tenemos una libertad en Cristo y volviendo al versículo 1 que comenzamos hoy, ¿voy a perseverar en ese pecado sabiendo que soy libre? En ninguna manera. Tengo que tomar la decisión como lo hizo Josué. Dice, mi casa y yo serviremos. A veces lo usamos mucho para la familia, pero lo usamos en forma personal, de tomar esa decisión de una determinación. Yo voy a vivir una vida santa para Dios. ¿Qué dice Santiago 4:7? Tengo que resistir al diablo. Y esa palabra resistir va hablando de oponerse, poner un plan, una estrategia. Vos y yo, hermanos, sabemos cuáles son nuestros lugares quizás más débiles. Y el enemigo también lo sabe. Pues pongámoslo delante de Dios en esta noche. Digámosles a Dios, Dios, quiero vivir una vida santa. Quiero vivir una vida que te agrade a ti. Cada día quiero evaluarme y saber en qué estoy mal y cambiar y poner mi vida en tus manos cada día. Tengo que resistir, pero también tengo que huir de la carne. Así le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. Y a veces pensamos en la carne como ese apetito sexual, hermano, pero yo quiero que esta noche pensemos en huir de la carne justamente el hecho de decir, saber qué cosas nos agradan o no, pero tenemos que huir. Y esa palabra huir justamente significa tomar distancia. Cosas que veo, cosas que tomo, cosas o a donde voy, tengo que tomar distancia. Vivir una vida santa. ¿Por qué? Porque tengo que estar arraigado y cimentado. Y me acompañan a Efesios capítulo 3 para terminar con ese versículo que está ahí en pantalla. Efesios capítulo 3, versículo si leemos del 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones,
a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El deseo, Pablo, de todo el contexto, va hablando el hecho de que él está teniendo el deseo de que no desmayemos, de que estemos cada día luchando. ¿Para qué? Para que Cristo sea justamente formado en nosotros. Que podamos estar arraigados y cimentados en Cristo hasta que Él nos venga a buscar. Ya sea a través del rapto, hermanos, o a través de tengamos que partir de este mundo y dormir para el Señor. Pero hasta que eso ocurra, poder continuar el hecho de saber vivir una vida que agrade a Dios. Considerar lo que Él me propone, vivir una vida santa. Conocer mi posición, que soy hijo de Dios. También calificar cómo estoy viviendo para Dios y cómo estoy caminando en esa libertad. Queridos hermanos, que esto sea unas palabras de ánimo, también de desafío, como lo fueron para mí, el hecho de mirar cómo estoy viviendo para Dios cada día y saber de que estoy en esas manos seguro, firme. ¿Para qué? Para continuar cada día aferrado al Señor. En un momento yo le había dicho y no se veía que justamente cómo era el fondo, ¿no es cierto?, de las placas. Y había una pieza de esa rompecabezas diferente, color rojo. Bueno, que nosotros podamos ser diferentes en este mundo, porque Cristo marca y hace la diferencia en nuestras vidas. Si me permite, quiero terminar en oración, hermanos, en esta noche por cada uno de ustedes y por mi vida. Querido Dios, querido Padre, gracias te doy por los hermanos que se congregan en el Hogar El Alba. Gracias porque tú le has comprado con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho reyes y sacerdotes. Una posición, Señor, maravillosa que nos das, ser llamados hijos de Dios. Y, Señor, gracias porque tú nos has hecho libre. Y esa libertad que tenemos es para que podamos, Señor, compartir en aquellos que están esclavos del pecado. Señor, esa libertad que nos has dado no es para hacer lo que nosotros querramos, sino para poder vivir en santidad. Señor, que podamos mirar nuestra vida a la luz de tu palabra cada día para poder reflejar a Cristo. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.